Hola, ¿qué tal estáis? En sincronía con la temporada de eclipses en la que nos encontramos en el eje Tauro-Escorpio, hoy vamos a hablar de la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross y de su carta natal, así como del proceso de morir, las pérdidas, los duelos y de cómo nuestra perspectiva sobre la muerte marca nuestra actitud en el resto de nuestra vida. Elizabeth Kubler-Ross fue una psiquiatra pionera en los cuidados paliativos y en el acompañamiento de las personas en el tránsito a la muerte. El valor de su labor y de su obra hizo que la revista Time la incluyera en la lista de los 100 pensadores más influyentes del siglo XX. Una de las enseñanzas vitales más claras, tras décadas trabajando y acompañando a miles de personas en el final de su vida, la podemos ver recogida en esta frase: nuestros miedos no detienen a la muerte, sino a la vida. Entre su legado destaca el modelo que desarrolló acerca de las diferentes etapas del duelo. Hay que aclarar en primer lugar que las etapas de las que habla no describen una vía única y correcta del duelo, ya que según la propia autora, nunca se concibieron para reducir las emociones turbias en comportamientos cerrados ni para colocarlas en forma de escalera perfecta hacia una resolución ideal, sino que recogen las reacciones que muchas personas tienen ante la pérdida. En este sentido, Kubler-Ross decía que no hay una muerte típica, ni una reacción típica a la pérdida, pues nuestro duelo es tan propio como nuestra vida. La gente a menudo cree que las etapas del duelo duran semanas o meses concretos, cuando en realidad son reacciones a sentimientos que pueden durar minutos u horas mientras fluctuamos de uno a otro. No entramos ni salimos de cada etapa concreta de forma lineal. Podemos atravesar una, luego otra y retornar luego a la primera. Pues bien, en el modelo encontramos en primer lugar la negación. Esta ayuda a sobrevivir la pérdida. Con la pérdida, el mundo se torna absurdo y la vida no tiene sentido. Estamos conmocionados y negamos los hechos. Nos preguntamos cómo podemos seguir adelante, si acaso podemos seguir adelante y por qué deberíamos seguir adelante. La negación y la conmoción nos ayudan a afrontar la situación y a sobrevivir, porque nos ayuda a dosificar el dolor de la pérdida. Según la autora, es la forma que tiene la naturaleza de dejar entrar únicamente lo que somos capaces de soportar, y engloba los mecanismos de protección de nuestra psique. Pues en muchas ocasiones, dejar entrar de golpe todos los sentimientos asociados a la pérdida sería algo emocionalmente abrumador. Después nos encontramos con la ira, que no tiene que ser lógica ni válida. Podemos estar enfadados por no haber visto que esto iba a pasar, y cuando lo vemos, porque no se puede hacer nada para evitarlo. Es importante recordar que la ira solo aflora cuando nos sentimos lo bastante seguros como para saber que probablemente sobreviviremos, pase lo que pase. La ira es una etapa necesaria del proceso curativo. Tenemos que estar dispuestos a sentir la ira, aunque puede parecernos infinita. Cuanto más auténticamente la sintamos, antes comenzará a disiparse y antes nos sanaremos. Kubler-Ross especifica que cuanta más ira nos permitamos expresar, más sentimientos hallaremos debajo, ya que la ira es la emoción más inmediata, pero conforme la abordamos, descubrimos otros sentimientos ocultos. Principalmente encontramos el dolor de la pérdida. Es posible que la intensidad de la ira nos abrume, porque para algunos puede ser proporcional a la cantidad de amor perdido que representa. Nos puede parecer que si nos adentramos en el dolor, no saldremos de él jamás, o no se terminará nunca, cuando en realidad es el único camino. Saldremos por el otro extremo. La ira remitirá y los sentimientos que provoca la pérdida volverán a cambiar de forma. Kubler-Ross incide en la importancia que tiene que no permitamos que nadie disminuya la relevancia de sentir plenamente la ira, y que no permitamos siquiera que nadie la critique, ni siquiera nosotros mismos. Después encontramos la negociación. Antes de una pérdida, parece que haríamos cualquier cosa con tal de que no desaparezca aquello que amamos. Después de una pérdida, la negociación puede adoptar la forma de una tregua. La negociación a menudo va acompañada de la culpa, los ojalás que inducen a criticarnos y a cuestionar lo que creemos que podría haber sido hecho de otra forma. Es posible que incluso pactemos con el dolor. Haremos cualquier cosa por no sentir el dolor de la pérdida. Nos quedamos anclados en el pasado, intentando encontrar la forma de liberarnos del dolor. La siguiente etapa es la de la depresión. Tras la negociación, nuestra atención se dirige al presente. Aparece la sensación de vacío y el duelo entra en nuestra vida a un nivel más profundo. Para la autora es importante comprender que esta depresión es la respuesta adecuada ante una gran pérdida. Nos bajamos del tren de la vida, permanecemos entre una niebla de intensa tristeza y nos preguntamos si tiene sentido seguir adelante. Como el duelo es un proceso de curación, la depresión es uno de los muchos pasos necesarios que hay que dar para conseguirla. Kubler-Ross dice que, por muy dura que sea, hay una manera paradójica de tratarla. Propone que si la consideramos como un visitante al que tenemos que recibir, queramos o no, podemos manejarla mejor. Siguiendo con la metáfora y en un acto de aceptación, la autora propone que hagamos sitio para el invitado, que invitemos a nuestra depresión a sentarse a nuestro lado sin intentar buscar una forma de escapar de ella. Y así permitamos que la tristeza y el vacío nos purifiquen y nos ayuden a explorar por completo la pérdida que hemos sufrido.
Por muy difícil que sea de aceptar, la depresión posee algunos elementos que pueden sernos muy útiles en el duelo. Nos obliga a ir más lentos y nos permite evaluar de forma real la pérdida. Nos obliga a reconstruirnos de cero, desde la nada. Limpia el camino para crecer. Nos lleva a un lugar en lo más hondo de nosotros mismos que no exploraríamos en circunstancias normales. La quinta etapa del modelo es la aceptación. La aceptación se trata de un proceso que experimentamos, no una etapa última con un punto final. La aceptación suele confundirse con el sentimiento de sentirnos bien o de estar de acuerdo con lo que ha pasado. No se trata de eso. La mayoría de la gente no se siente bien o de acuerdo con la pérdida de un ser querido. Más bien, se acepta la realidad de que nuestro ser querido se ha ido físicamente y se reconoce que dicha realidad es la realidad permanente. No significa que nos gustará esa realidad o que estaremos de acuerdo con ella, pero al final la aceptaremos y aprenderemos a vivir con ello. El modelo desarrollado por Elisabeth Kubler-Ross nos pone en contacto con una realidad por la que todos vamos a pasar a lo largo de nuestra vida, y es el contacto con la muerte. El duelo, la pérdida de un ser querido, es el proceso que nos lleva a plantearnos los últimos términos de nuestra existencia. Desde aquí es desde donde me gustaría mostrar el valor que tiene la integración de la muerte para el resto de etapas de nuestra vida. De hecho, podemos aplicar este modelo a todo aquello que sentimos como una pérdida. Una relación que se termina, un proyecto profesional o personal que no llega a donde nos gustaría, una relación y amistad que se ve truncada. Aunque a diferencia de la muerte física, estas son cuestiones reversibles, podemos llegar a vivirlas con una intensidad semejante. En cualquier caso, se trata de pérdidas, y podríamos hablar de muertes simbólicas, de procesos por los que algo que vivíamos de cierta manera deja de existir como lo conocíamos y se transforma en otra cosa. Pero si nos detenemos a verlo, al experimentar una pérdida, los que en realidad nos transformamos somos nosotros mismos. Vemos que no somos las mismas que se adentraron en esa relación o en ese proyecto, sino que salimos transformadas. De hecho, si lo enfocamos con las lentes de Kubler-Ross y su concepción de la muerte, podríamos decir que salimos crecidos, más puros, más íntegros, más nosotros. De igual manera, lo que nos otorga también la conciencia de la muerte y la apertura a la transformación es una lección para la experiencia en el presente, en el aquí y en el ahora. En su libro Lecciones de vida, Kubler-Ross dice: nunca volverás a desempeñar este papel y experimentar esta vida tal como se te ha dado. Nunca volverás a experimentar el mundo como en esta vida, en esta serie de circunstancias concretas, con estos padres, hijas y familiares. Nunca tendrás las mismas amigas otra vez. Nunca experimentarás de nuevo la Tierra en este tiempo con todas sus maravillas. No esperes para echar una última mirada al océano, al cielo, las estrellas o a un ser querido. Ve a verlo ahora. Con toda esta visión de su vida y obra, si acudimos a su carta natal, tenemos varios puntos interesantes que destacar. La psiquiatra suiza nació a las 22:45 del 8 de julio de 1926 en Zúrich, Suiza, justo en época de eclipses como en la que nos encontramos nosotros entre octubre y noviembre de este año, aunque en ese año en los ejes Cáncer-Capricornio. Así vemos al Sol en conjunción a Plutón y al nodo norte en el signo de Cáncer, donde se iba a encontrar con ellos la Luna unas horas después para perfeccionar el eclipse solar. También destaca la posición de Saturno en Escorpio, de la que hablamos en el vídeo de Ana María Matute, en este caso en la casa 8. Además, encontramos a Piscis como signo ascendente, con su regente clásico Júpiter en la casa 12, opuesta a Neptuno, regente moderno de Piscis. Saturno en Escorpio en la casa 8 apunta a la maestría que pudo lograr Kubler-Ross al responder a la necesidad de trabajar con estados de conciencia que impliquen la muerte de la personalidad. Aquí podemos ver reflejado el trabajo de Kubler-Ross en el que se vuelve una maestra en el proceso último de disolución de la personalidad, la muerte física. Esto también está en concordancia con el carácter espiritual y trascendente del ascendente en Piscis y la posición de sus regentes Júpiter y Neptuno en el eje de las casas 6 y 12. Aunque son muchas las lecciones que podemos recibir del trabajo de Kubler-Ross, me gustaría destacar algunas. Si conseguimos resignificar la muerte y verlo no como un punto último, sino como un proceso de transformación, también podremos aprender a soltar en nuestra vida. Soltar todas aquellas formas caducas y moldes antiguos que ya no nos sirven y que no van acorde a lo que somos ahora mismo. Formas que mantenemos por el miedo a lo desconocido. Pero ya no se trata entonces de aferrarnos a lo que tenemos, sino abrir la mano y permitirnos que eso que amamos se desarrolle como tenga que hacerlo. Esta actitud nos puede permitir adentrarnos y abrirnos a lo que realmente nos mueve, a abrazar y expresar una nueva capa de nosotros mismos aún guardada. Además, esta actitud nos invita a aproximarnos a nuestra sensibilidad interna de manera más directa para poder exteriorizarla al mundo con más fuerza. Otra lección que me gustaría destacar es cómo la aceptación de la pérdida que sufrimos en nuestra vida, con el término último de la propia muerte física y la pérdida de nuestros seres queridos, nos propone entrar en contacto directo con nuestras realidades y con la forma en la que la estamos viviendo.
Sentirnos completamente impotentes en las pérdidas nos enseña qué es realmente valioso para nosotros y nos obliga a plantearnos si lo que estamos cultivando ahora mismo va acorde con eso. En definitiva, la certeza de la pérdida nos hace pensar en aquello de lo que nos acordaremos cuando no tengamos tiempo para nada más.